Hay trabajos que uno acepta por necesidad, trabajos que sabes que algo está mal desde el principio, pero que el hambre y las deudas te obligan a tomar de todas formas. Este es uno de esos trabajos. Y si estás escuchando esto, si te has quedado hasta tarde navegando por YouTube, buscando algo que te mantenga despierto, déjame decirte algo. Cuando termines de escuchar mi historia, vas a mirar diferente el supermercado de tu colonia. Vas a recordar esto cada vez que camines entre esos pasillos iluminados con luz fluorescente. Y quizás, solo quizás, vas a entender por qué hay lugares que están abiertos las 24 horas, pero que nunca deberían estarlo. Me llamo Daniel, tengo 26 años y vivo en Guadalajara, en una colonia que no viene en los mapas turísticos. De esas colonias donde la gente trabaja duro, donde los vecinos se conocen y donde un trabajo de medio tiempo puede ser la diferencia entre comer o no comer. Hace 3 meses perdí mi empleo en una fábrica de muebles. Recortes de personal, me dijeron. Nada personal, me dijeron. Pero cuando tienes renta que pagar y una madre enferma que necesita medicinas, todo se vuelve muy personal muy rápido. Busqué trabajo por todos lados. Entregué currículums en tiendas, restaurantes, gasolineras. Nada. La ciudad estaba llena de gente como yo, desesperada, compitiendo por cualquier oportunidad. Mis ahorros se acabaron. Empecé a vender cosas, mi consola de videojuegos, mi laptop vieja, mis tenis buenos, pero no era suficiente, nunca era suficiente. Fue mi vecina, la señora Lupita, quien me habló del supernoche. Estaba sentado en la banqueta frente a mi edificio, fumando el último cigarro de una cajetilla que no debía haber comprado, cuando ella se acercó. La señora Lupita tiene como 60 años, siempre viste de negro, y tiene esa mirada de quien ha visto cosas que prefiere no contar. Se sentó a mi lado sin pedirme permiso y me miró fijamente. «Te ves mal, mijo», me dijo. No lo negué. Me veía mal porque estaba mal. «Hay un lugar que está contratando. Turno nocturno. Pagan bien. Muy bien. Pero necesitan gente urgente», siguió. Sacó un papel doblado de su bolsa. «Aquí está la dirección. Pregunta por el señor Romero. Dile que vas de mi parte». Le pregunté qué tipo de trabajo era. Ella se quedó callada un momento, mirando hacia la calle vacía. Luego me dijo: «Es un supermercado. Turno de medianoche a las 8 de la mañana. Reposición de mercancía, limpieza, ese tipo de cosas. Pero Daniel, hay reglas muy específicas. Si entras ahí, tienes que seguirlas al pie de la letra. ¿Me entiendes? Al pie de la letra». Le pregunté por qué me lo decía así, con ese tono. Ella solo negó con la cabeza. «Porque necesito que entiendas que no es un trabajo normal. Pero si necesitas dinero y no haces preguntas, te puede ir bien. Mi sobrino trabajó ahí 6 meses. Ahorró suficiente para irse de la ciudad. Ya no vive aquí». Algo en su manera de decir «ya no vive aquí» me puso la piel de gallina. Pero el papel estaba en mi mano y mi estómago llevaba 2 días quejándose. Así que al día siguiente, con mi mejor camisa planchada y una desesperación que no podía ocultar, me presenté en la dirección que me había dado. El supernoche estaba en una zona industrial que no conocía. Un edificio grande, cuadrado, con un estacionamiento vacío y un letrero de neón azul que parpadeaba. El lugar se veía normal, demasiado normal quizás, como esos lugares que uno pasa 1000 veces sin notar realmente. Las ventanas estaban cubiertas con viniles oscuros. No podías ver adentro. Entré. Las puertas automáticas se abrieron con un sonido electrónico agudo. El interior era exactamente lo que esperarías. Pasillos largos con estantes altos, piso de linóleo brillante, luz fluorescente que zumbaba constantemente. Olía a cloro y a algo dulce, como fruta demasiado madura. No había nadie, ni clientes ni empleados, solo el zumbido de los refrigeradores al fondo y esa luz blanca fría que todo lo iluminaba. «¿Hola?», grité. Mi voz sonó pequeña, tragada por el espacio. Escuché pasos, lentos, metódicos. Un hombre apareció desde uno de los pasillos. Era alto, delgado, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás. Vestía un traje gris que se veía caro pero anticuado, como de los años 70. Tenía una sonrisa perfecta, demasiado perfecta. «¿Señor Romero?», pregunté. «El mismo. Y tú debes ser Daniel. Lupita me habló de ti». Su voz era suave, casi un susurro. Se acercó y me extendió la mano. Tenía la piel fría, muy fría, como si acabara de sacarla del refrigerador.
Me condujo a una oficina pequeña al fondo del supermercado. Las paredes eran blancas, sin decoración, solo un escritorio de metal, 2 sillas y un archivero viejo. Se sentó y me indicó que hiciera lo mismo. El trabajo es simple, empezó. Turno nocturno, medianoche a 8 de la mañana, 3.500 pesos a la semana, pagados en efectivo cada viernes, reposición de mercancía, limpieza general, atención al cliente si es necesario, aunque no suelen venir muchos clientes a esta hora. 3.500 a la semana. Era más de lo que ganaba en la fábrica, muchísimo más. Sentí un alivio inmenso, quizás demasiado inmenso para ser real. Pero, continuó, y su sonrisa se amplió un poco, tenemos reglas muy específicas que todos nuestros empleados nocturnos deben seguir, sin excepciones. Sacó una hoja de papel del cajón. Era vieja, amarillenta, escrita a máquina. Me la pasó. La leí despacio, y con cada línea que leía, sentía que algo se retorcía en mi estómago. Reglas del turno nocturno. Supernoche. 1. Nunca mires directamente a las cámaras de seguridad. Si sientes que te están observando, es porque así es. Mantén la vista baja. 2. Entre las 2 de la mañana y las 2:15 de la mañana, todas las luces del pasillo 7 se apagarán. No entres al pasillo 7 durante este tiempo. Si escuchas ruidos provenientes de ahí, ignóralos. 3. Si encuentras un carrito de compras solo en medio de un pasillo, muévelo hacia la entrada principal. No mires qué hay dentro. Nunca mires qué hay dentro. 4. La puerta del congelador de carnes debe permanecer cerrada después de la 1 de la mañana. Si la encuentras abierta, ciérrala inmediatamente. Si escuchas que alguien toca desde adentro, no abras. Es parte del edificio asentándose. 5. Si un cliente entra después de las 3 de la mañana, salúdalo educadamente, pero mantén distancia. No le preguntes qué busca. No le ofrezcas ayuda a menos que la solicite primero. 6. Hay un teléfono en la oficina. Si suena, no contestes. Dejará de sonar solo. 7. El baño de empleados está en el pasillo trasero. Úsalo si es necesario, pero nunca después de las 4 de la mañana. Después de esa hora, espera hasta que termine tu turno. 8. Si las luces parpadean 3 veces seguidas, detén lo que estés haciendo y permanece completamente quieto durante 30 segundos. No hagas ruido. 9. Ocasionalmente verás a una mujer de vestido blanco en el pasillo 3. No le hables, no la sigas. Ella se irá sola. 10. Tu turno termina a las 8 de la mañana en punto. No llegues tarde, pero tampoco salgas antes. Las puertas solo se abrirán a la hora exacta. Levanté la vista del papel. El señor Romero me observaba con esa sonrisa inmutable. ¿Esto es una broma?, pregunté. Intenté sonar escéptico, burlón incluso, pero mi voz salió temblorosa. Las reglas existen por una razón, Daniel. Son para tu seguridad y la de todos. Generaciones de empleados las han seguido sin problema. Solo necesito saber si puedes comprometerte a cumplirlas. Al pie de la letra, las mismas palabras que había usado la señora Lupita. Al pie de la letra, pensé en mi madre, en las facturas sin pagar, en mi cuenta de banco en ceros. 3.500 a la semana era una fortuna. Y eran solo reglas raras, ¿no? Supersticiones de un viejo paranoico, nada más. Acepto, dije. Y al decirlo, sentí que algo cambiaba en el aire, como si hubiera firmado algo más que un simple contrato. El señor Romero aplaudió una vez, suavemente. Excelente. Empiezas mañana, medianoche en punto. No llegues tarde. Se puso de pie y me acompañó a la salida. Antes de que cruzara las puertas, me tomó del hombro. Su mano seguía fría. Daniel, las reglas no son sugerencias. Son la única manera de que salgas de aquí cada mañana. Recuérdalo. Esa noche no pude dormir. Releía las reglas una y otra vez. Intentaba encontrarles sentido. Cámaras que te observan, una mujer de vestido blanco, un pasillo que se oscurece solo. Sonaba como una de esas creepypastas que lees a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir. Pero el papel en mis manos era real. La oferta era real. Y mi necesidad era más real que cualquier otra cosa. Si estás escuchando esto y te estás preguntando por qué no simplemente me fui, por qué no busqué otro trabajo, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado tan desesperado que aceptarías cualquier cosa? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu dignidad y tu supervivencia? Entonces entiendes. Si no lo has vivido, espero que nunca lo hagas. Y si te gusta este tipo de historias, si quieres saber qué pasó después, quédate. Dale like a este video, suscríbete al canal,
porque lo que viví en ese supermercado durante las siguientes semanas va a hacer que veas tu trabajo nocturno de una manera completamente diferente. Mi primer turno empezó exactamente a la medianoche. Llegué 10 minutos antes, como hacen los empleados nuevos que quieren causar buena impresión. El estacionamiento seguía vacío excepto por un coche viejo, un Tsuru verde que supuse era del señor Romero. Las puertas se abrieron automáticamente cuando me acerqué. Adentro, el supermercado se veía diferente de noche. Las luces fluorescentes zumbaban más fuerte. Las sombras entre los estantes parecían más profundas. El silencio era absoluto, roto solo por el murmullo constante de los refrigeradores y ese maldito zumbido de las luces. El señor Romero me esperaba en el mismo lugar donde lo había visto la primera vez, al inicio del pasillo central. Esta vez vestía un suéter marrón sobre una camisa blanca, pero su sonrisa era idéntica, puntual, muy bien. Me entregó un chaleco azul con el logo del Supernoche bordado. Tu trabajo esta noche es simple: reponer la mercancía de los pasillos 1 al 6. Las cajas están en el almacén trasero. Trabaja a tu ritmo, pero termina antes de las 8. ¿Preguntas? Las reglas. Empecé. Las reglas están ahí por algo. Síguelas y no tendrás ningún problema. Estaré en mi oficina. Si necesitas algo urgente, toca la puerta. 3 veces. No más, no menos. Dicho eso, se dio vuelta y desapareció entre los pasillos. Me quedé solo, completamente solo en un supermercado vacío de casi 1000 metros cuadrados. El reloj en la pared marcaba las 12:05 de la mañana. Fui al almacén trasero, como me había indicado. Era un cuarto grande, frío, lleno de cajas apiladas hasta el techo. Agarré un diablito de carga y empecé a trabajar. Jabones en el pasillo 1, cereales en el pasillo 2, productos de limpieza en el pasillo 3. Trabajo monótono, repetitivo, perfecto para no pensar, pero es imposible no pensar cuando estás solo en un lugar así. Cada ruido se amplificaba. El zumbido de los refrigeradores sonaba como un motor distante. Mis pasos sobre el linóleo resonaban, y las cámaras, esas malditas cámaras de seguridad colgando del techo, con sus lentes oscuros apuntando en todas direcciones. Recordé la primera regla: nunca las mires directamente. Intenté no hacerlo, pero es difícil ignorar algo cuando te dicen explícitamente que lo ignores. Es como cuando te dicen: no pienses en un elefante rosa. ¿En qué piensas? Exacto. Pasó la primera hora sin incidentes. Había repuesto la mitad del pasillo 2 cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Un carrito de compras, rodando solo. Venía del pasillo 4, el sonido metálico de las ruedas chirriando sobre el piso. Me asomé. Efectivamente, había un carrito moviéndose lentamente por el pasillo, como empujado por manos invisibles. Se detuvo justo en el centro, bajo una de las luces que parpadeaba levemente. Regla número 3. Si encuentras un carrito solo, muévelo hacia la entrada. No mires qué hay dentro. Me acerqué despacio. El carrito estaba ahí, completamente quieto ahora. Dentro había algo, una forma oscura, cubierta con una manta. Podía ver que fuera lo que fuera, tenía volumen, ocupaba todo el fondo del carrito. Mi curiosidad luchaba contra el miedo. ¿Qué podía haber ahí? ¿Por qué específicamente decían que no mirara? Estiré la mano hacia el mango del carrito. Tenía que moverlo, eso decían las reglas. Pero no mirar. Agarré el mango. Estaba frío, húmedo, como si alguien con las manos sudorosas lo hubiera sostenido hace poco. Empecé a empujarlo hacia la entrada, dándole la espalda al contenido. Caminé rápido. El carrito pesaba más de lo normal, mucho más, como si estuviera lleno de sacos de cemento. Cuando llegué a la entrada, lo dejé ahí, junto a los otros carritos vacíos. Di un paso atrás. La manta dentro del carrito se movió ligeramente, un movimiento casi imperceptible, como si algo debajo de ella se acomodara, o como si algo respirara. Regresé a mi trabajo lo más rápido que pude. No miré atrás, no quería saber. Y si tú estás escuchando esto, si alguna vez te encuentras en una situación similar, créeme, hay cosas que es mejor no saber. La curiosidad mató al gato, dicen. Pero en lugares como este, la curiosidad puede hacer cosas mucho peores que matarte. Llegaron las 2 de la mañana. Estaba en el pasillo 5 cuando todas las luces del pasillo 7 se apagaron de golpe, así, sin previo aviso. Vi la oscuridad extenderse como una mancha de tinta. El resto del supermercado permanecía iluminado, pero el pasillo 7 era una boca negra, un vacío absoluto. Regla número 2.
No entres ahí entre las 2 y las 2:15 de la mañana. Me quedé inmóvil, mirando hacia esa oscuridad desde la distancia. Podía ver dónde terminaba la luz y empezaba la sombra. Era una línea perfecta, antinatural, y entonces empecé a escucharlo. Pasos. Alguien caminaba en el pasillo 7. Pasos lentos, pesados, como botas militares sobre el piso. Iban y venían, arriba y abajo del pasillo, pero no había nadie ahí. No podía haber nadie ahí. El supermercado estaba vacío. Solo estábamos el señor Romero y yo. Los pasos continuaron durante exactamente 15 minutos. Yo me quedé congelado en el pasillo 5, con una caja de galletas en las manos, escuchando. A veces los pasos se aceleraban, como si alguien corriera. Otras veces se detenían completamente. Luego continuaban. A las 2:15 de la mañana, las luces del pasillo 7 se encendieron de nuevo, todo a la vez, tan repentinamente como se habían apagado. El pasillo estaba vacío, completamente vacío, como si nunca hubiera pasado nada. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Seguí trabajando, porque eso era lo que tenía que hacer, seguir las reglas, hacer mi trabajo, ganar mi dinero, sobrevivir. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado? ¿Habrías salido corriendo? Piénsalo. Piensa en cuánto necesitas ese dinero. Piensa en qué estás dispuesto a aguantar por sobrevivir. Las siguientes horas pasaron sin más incidentes, o al menos sin incidentes nuevos, porque empecé a notar cosas, pequeñas cosas que quizás siempre habían estado ahí, pero que ahora, con las reglas en mi cabeza, cobraban un significado diferente. Las cámaras se movían, no mucho, solo pequeños ajustes, como si alguien estuviera controlándolas desde algún lugar, siguiéndome, enfocándome. Recordé la regla: si sientes que te observan, es porque así es. Lo peor es que podía sentirlo, esa sensación de que hay ojos sobre ti, esa presión invisible en la nuca que te dice que no estás solo. Mantuve la vista baja, hice mi trabajo, no miré las cámaras. Llegaron las 3 de la mañana, las puertas automáticas de la entrada se abrieron, levanté la vista. Una figura entró al supermercado, un hombre, alto, vestía una gabardina larga y oscura a pesar del calor. No podía verle bien la cara desde donde estaba. Caminó directamente hacia los pasillos, con pasos firmes y decididos. Regla número 5. Si un cliente entra después de las 3 de la mañana, salúdalo pero mantén distancia. No ofrezcas ayuda a menos que la solicite. Buenas noches, dije cuando pasó cerca de mí. Mi voz sonó demasiado fuerte en el silencio. El hombre se detuvo, giró la cabeza hacia mí, muy lentamente, y pude ver su cara. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos solo había piel, lisa, continua, como si nunca hubiera tenido ojos, pero su cabeza estaba orientada hacia mí. Sabía que me estaba mirando, de alguna manera, me estaba mirando. Asentí una vez, educadamente, y continué caminando. No corrí, no grité, solo seguí caminando hacia el almacén, con las piernas temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Escuché al hombre caminar hacia uno de los pasillos. El sonido de sus zapatos era el único ruido en todo el supermercado. Seguí trabajando, pero ahora cada célula de mi cuerpo estaba alerta, pendiente, aterrada. El hombre estuvo ahí durante 20 minutos. Podía escucharlo moverse entre los pasillos. A veces se detenía, a veces arrastraba algo, nunca hablaba. Cuando finalmente se fue, salió por donde había entrado. Las puertas automáticas se abrieron, se cerraron, silencio de nuevo. No sé qué compró, no sé si compró algo, no quiero saberlo. Miré el reloj, eran las 3:47 de la mañana. Todavía faltaban más de 4 horas para las 8 de la mañana. 4 horas que de repente parecían una eternidad. Fue entonces cuando escuché el teléfono. Sonaba desde la oficina del señor Romero, un timbre agudo, anticuado, como esos teléfonos de disco que ya casi nadie usa. Ring, 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 insistente, constante. Regla número 6. Si el teléfono suena, no contestes. Pero la curiosidad es una cosa extraña, sobre todo cuando estás asustado y solo y necesitas escuchar una voz humana, aunque sea por teléfono, aunque las reglas digan que no. Me acerqué a la oficina. La puerta estaba entreabierta. El teléfono seguía sonando. Era un teléfono rojo, sobre el escritorio de metal. Brillaba tenuemente bajo la luz de la oficina. Ring, ring, ring. Estiré la mano hacia el auricular. Mis dedos casi lo tocaban, casi, y entonces recordé la regla: no contestes.
Retiré la mano. El teléfono siguió sonando durante 5 minutos más. Luego se detuvo. De golpe, sin un último ring ni nada, solo silencio. Salí de ahí temblando, porque parte de mí quería contestar, necesitaba contestar, y esa parte de mí que quería romper las reglas me asustaba casi tanto como el propio supermercado. Mira, sé que te estás preguntando por qué no me fui, por qué no renuncié ahí mismo, y te lo voy a decir, porque necesitaba ese trabajo, porque 3.500 a la semana era más de lo que podía ganar en cualquier otro lugar, porque mi madre necesitaba sus medicinas, y el casero había amenazado con echarnos si no pagaba, porque a veces la vida te pone en situaciones donde no hay buenas opciones, solo opciones menos malas. Así que seguí. Pasaron las 4 de la mañana. Recordé la regla sobre el baño, no usarlo después de las 4. Estaba bien, no tenía ganas de ir, ni siquiera quería acercarme a ese pasillo trasero. Estaba reponiendo latas de atún en el pasillo 6 cuando vi a la mujer. Apareció en el pasillo 3, de la nada. Un momento no estaba ahí, y al siguiente sí. Vestía un vestido blanco largo, como de novia o de primera comunión. Su cabello negro caía sobre su cara. No podía verle las facciones. Estaba completamente inmóvil, de pie en medio del pasillo, bajo la luz fluorescente. Regla número 9. No le hables. No la sigas. Se irá sola. Desvié la mirada. Seguí trabajando, pero podía sentirla ahí. Podía sentir su presencia como un peso en el aire. El supermercado se había vuelto más frío. Mi aliento salía en pequeñas nubes blancas. No la miré. No le hablé. Mantuve la cabeza baja y me enfoqué en las latas. Atún en agua, atún en aceite, sardinas, latas y más latas. Mis manos temblaban tanto que casi tiró toda una caja. Escuché un sonido, un susurro, tan bajo que casi no lo oí, pero estaba ahí, una voz de mujer, suave, melodiosa, cantando algo, una canción de cuna quizás, o un rezo. No podía distinguir las palabras. El canto duró tal vez 2 minutos. Luego se detuvo. Cuando finalmente me atreví a mirar hacia el pasillo 3, la mujer había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. El reloj marcaba las 5:23 de la mañana. Faltaban menos de 3 horas. Los siguientes minutos fueron relativamente tranquilos. Terminé de reponer el pasillo 6. Empecé con las bebidas, refrescos, jugos, agua embotellada, trabajo mecánico, mente en blanco, o al menos, intentando mantener la mente en blanco. Entonces las luces parpadearon, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Regla número 8. Si las luces parpadean 3 veces, quédate quieto durante 30 segundos. No hagas ruido. Me congelé donde estaba, de pie en medio del pasillo de bebidas, con una botella de refresco en la mano. Dejé de respirar. El silencio que siguió fue absoluto. Ni el zumbido de los refrigeradores, ni el ruido de las luces. Nada. Como si el mundo entero hubiera presionado pausa, y en ese silencio escuché pasos, muchos pasos, como si docenas de personas caminaran por el supermercado, arriba y abajo de los pasillos, rápido, lento, corriendo, arrastrándose. El sonido venía de todas partes y de ninguna. Mis ojos estaban cerrados. No quería ver, no necesitaba ver. Conté en mi cabeza, 30 segundos. 1, 2, 3. Los pasos se acercaban. Podía sentir presencias pasando junto a mí, rozándome. El aire se movía. Hacía frío, mucho frío. 15 segundos. 16, 17. Algo me tocó el hombro. Dedos fríos, presionando. Alguien susurró mi nombre. Daniel, justo en mi oído. 20 segundos. 21. No te muevas, no hagas ruido. Las reglas dicen que no te muevas. 29. 30. Los pasos se detuvieron. El zumbido de las luces regresó. El refrigerador volvió a rugir. Abrí los ojos lentamente. Estaba solo, completamente solo, pero algo había cambiado. No podía decir qué exactamente, pero el supermercado se sentía diferente, como si durante esos 30 segundos hubiera estado en otro lugar, y ahora había regresado, pero no del todo. Las siguientes horas pasaron en una neblina de terror contenido. Terminé de reponer toda la mercancía, limpié los pasillos, hice todo lo que se suponía que debía hacer, como un autómata, como si mi cuerpo estuviera en piloto automático mientras mi mente gritaba. A las 7:30 de la mañana empecé a acercarme a la salida. Las puertas aún estaban cerradas,
No se abrirían hasta las 8 en punto. Regla número 10. No antes, no después. El señor Romero apareció a las 7:55 de la mañana. Salió de su oficina como si nada, como si hubiera pasado una noche normal. Me sonrió. ¿Cómo te fue en tu primer turno, Daniel? Bien, mentí. Todo bien. Excelente. Misma hora mañana entonces. No llegues tarde. A las 8 en punto, las puertas se abrieron. La luz del día entró al supermercado. Hermosa, cálida, real. Salí caminando rápido, casi corriendo. El aire de la mañana nunca había olido tan bien. Esa fue mi primera noche en el supernoche. Hubo muchas más. ¿Por qué volví? Porque necesitaba el dinero. Porque cada viernes el señor Romero me pagaba mis 3,500 pesos en efectivo, en billetes viejos que olían a humedad. Porque con ese dinero pagué la renta, compré las medicinas de mi mamá, llené el refrigerador, porque la necesidad es más fuerte que el miedo. Durante las siguientes semanas, el patrón se repitió. Cada noche, las mismas reglas. Cada noche, los mismos horrores. El carrito solo, el pasillo 7 oscuro, los clientes sin ojos, la mujer de blanco, el teléfono que nunca debía contestar. Pero aprendí, me adapté, seguía las reglas religiosamente. Y mientras lo hiciera, podía sobrevivir, podía ganar mi dinero e irme cada mañana, hasta que una noche todo cambió. Fue mi 15ª noche. Llegué puntual como siempre. El señor Romero me recibió con su sonrisa de siempre. Todo parecía normal, o tan normal como podía ser en ese lugar. Pero esa noche había algo diferente. Podía sentirlo en el aire, una tensión, una expectativa, como si el edificio mismo estuviera esperando algo. Empecé mi turno como siempre. Almacén, cajas, reposición, pasillo 1, pasillo 2, todo normal hasta ahora. Entonces, a la 1:30 de la mañana, escuché un sonido que no había escuchado antes. Venía del congelador de carnes. Un golpe, fuerte, metálico, como si alguien pateara la puerta desde adentro. Me acerqué lentamente. El congelador estaba al fondo del supermercado. Una puerta grande de metal con un vidrio pequeño en la parte superior. Regla número 4. La puerta debe permanecer cerrada después de la 1 de la mañana. Si la encuentras abierta, ciérrala. Si escuchas que alguien toca, no abras. La puerta estaba cerrada, pero los golpes continuaban, más fuertes ahora. Bang, bang, bang. Alguien o algo estaba ahí dentro y quería salir. Me detuve frente a la puerta. Podía ver mi reflejo en el vidrio, pálido, asustado. Detrás de mi reflejo, vi el interior del congelador. Estaba oscuro, pero podía distinguir las canales de carne colgando, y entre ellas una figura, una persona, de pie, inmóvil, mirando hacia la puerta, mirándome. Los golpes se volvieron frenéticos. Bang, 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 bang. La puerta temblaba. La figura en el congelador se movió. Dio un paso hacia adelante, luego otro. Salió de entre las canales. Ahora podía verla mejor. Era un hombre, joven. Vestía el mismo chaleco azul del supernoche que yo llevaba puesto. Tenía la piel pálida, azulada, como si hubiera estado ahí por horas, por días. Levantó la mano y la presionó contra el vidrio. Dejó una marca de condensación, y entonces habló. No podía escucharlo claramente a través de la puerta, pero podía leer sus labios. Ayúdame. Mi mano se movió hacia la manija, casi por instinto, casi, pero entonces recordé la regla. Si escuchas que alguien toca desde adentro, no abras. Es parte del edificio asentándose. Pero esto no era el edificio. Esto era una persona real que necesitaba ayuda. ¿No? Los golpes continuaron. El hombre en el congelador comenzó a golpear el vidrio con los puños. Su boca se abrió en un grito silencioso. Podía ver el pánico en sus ojos, el terror absoluto. Di un paso atrás, luego otro. Las reglas existen por una razón. Generaciones de empleados las han seguido sin problema. El señor Romero me lo había dicho. Me alejé del congelador. Los golpes me siguieron por todo el supermercado. Podía escucharlos incluso en el otro extremo del edificio. Bang, bang, bang. Duraron hasta las 2 de la mañana. Luego se detuvieron. De golpe, como si un interruptor se hubiera apagado. Esa noche no pude trabajar bien. Mis manos temblaban. Mi mente no dejaba de reproducir la imagen del hombre en el congelador. ¿Era real? ¿Era un truco? ¿Una prueba? ¿Y si realmente había alguien ahí? ¿Y si necesitaba ayuda? ¿Y si al seguir las reglas lo había condenado?
A la mañana siguiente, cuando el señor Romero apareció, le pregunté sobre el congelador. Su sonrisa se amplió un poco. Las reglas existen por una razón, Daniel. Nunca las cuestiones, nunca las rompas, ¿entiendes? No contesté. Tomé mi pago y me fui. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en el hombre del congelador, en sus ojos, en su boca formando la palabra ayúdame. ¿Había hecho lo correcto al seguir las reglas? ¿O acababa de ignorar a alguien que realmente necesitaba ayuda? Y aquí es donde quiero que te detengas un momento. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, déjame preguntarte, ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías abierto la puerta? ¿Habrías seguido las reglas sin cuestionar? Escribe en los comentarios. Dime qué harías, porque lo que pasó después, bueno, todo cambió por una decisión que tomé. Volví a trabajar, porque necesitaba el dinero, porque no tenía otra opción, pero algo en mí había cambiado. Empecé a cuestionar las reglas, a preguntarme qué pasaría si las rompía. ¿Realmente eran para mi seguridad? ¿O eran para proteger algo más? Durante las siguientes noches presté más atención. Observé cosas que antes había ignorado. Las cámaras no solo se movían, grababan, constantemente. ¿Quién las veía? ¿El señor Romero? ¿Alguien más? Los clientes que entraban después de las 3 de la mañana nunca compraban nada. Solo caminaban, miraban y se iban. ¿Eran realmente clientes? ¿O algo más? Y la mujer de blanco siempre aparecía en el pasillo 3, siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Qué había en el pasillo 3 que fuera especial? Decidí investigar, y sé que suena estúpido. Sé que las reglas decían que no debía hacer preguntas, pero la curiosidad es una fuerza poderosa, y el miedo a veces se transforma en rabia. Una noche, cuando la mujer apareció en el pasillo 3, no desvié la mirada. La miré directamente. Ella seguía inmóvil, con la cara oculta por su cabello, pero cuando me vio mirarla, algo cambió. Levantó la cabeza, muy lentamente, y vi su rostro. Era hermoso, perfectamente hermoso, piel blanca como porcelana, ojos negros y profundos, labios rojos. Pero había algo mal, algo fundamentalmente equivocado en esa belleza. Era como mirar una muñeca o una máscara. Ella sonrió, y cuando sonrió, vi que sus dientes eran demasiado blancos, demasiado perfectos, demasiado afilados. Caminó hacia mí. Sus pies no hacían ruido sobre el piso, flotaba más que caminaba, y con cada paso el supermercado se volvía más frío. Mi aliento salía en nubes blancas, las luces parpadeaban. Se detuvo frente a mí, tan cerca que podía ver los poros inexistentes de su piel, tan cerca que debería poder sentir su aliento, pero no respiraba, no se movía, solo me miraba con esos ojos negros sin fondo. «Estás rompiendo las reglas, Daniel», susurró. Su voz era como vidrio quebrándose, como hielo crujiendo. «¿Sabes qué pasa cuando rompes las reglas?» Retrocedí, tropecé con una caja, caí al suelo. Ella se inclinó sobre mí, su cara llenando mi visión. «Pero está bien», continuó. «Todos las rompen eventualmente. Es parte del juego, parte del contrato que firmaste sin saberlo». «¿Qué contrato?», logré decir. Mi voz salió como un graznido. Ella se echó a reír. Un sonido horrible, como metal raspando metal. «El contrato del supernoche, el contrato que firmaste cuando aceptaste el trabajo, cuando aceptaste las reglas. Ahora nos perteneces, y podrás salir de aquí cada mañana hasta que no puedas». «¿Qué significa eso?», «Pregúntale al chico del congelador». Dicho esto, desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire como humo. Me quedé en el suelo, temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me daría un infarto. El chico del congelador. Tenía que saberlo. Tenía que ver. Me levanté. Caminé hacia el fondo del supermercado, hacia el congelador de carnes. Las luces parpadeaban a mi alrededor. Podía escuchar susurros viniendo de todas partes, voces que decían mi nombre, voces que me advertían, voces que me incitaban a continuar. Llegué frente a la puerta del congelador, puse mi mano en la manija. Estaba helada, tan fría que quemaba. Jalé. La puerta se abrió con un chirrido metálico. El aire frío me golpeó como un puño. Mi aliento se convirtió en hielo. Adentro, entre las canales de carne colgando, había cuerpos, cuerpos humanos, congelados, vestidos con chalecos azules del supernoche, empleados, docenas de empleados, hombres y mujeres de todas las edades, todos con expresiones de terror congeladas en sus rostros.
todos con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta, mirándome, y al fondo, el más reciente, un chico joven, el que me había pedido ayuda, estaba de pie, congelado en su último momento, su mano extendida, su boca abierta, en un grito silencioso. En su chaleco había un nombre bordado, Ricardo. Di un paso dentro, luego otro. Tenía que ver, tenía que saber. Los cuerpos me rodeaban, podía ver el detalle en sus rostros, el terror, el arrepentimiento, la resignación. Entonces escuché una voz detrás de mí. «Daniel, ¿qué estás haciendo?» Me di vuelta. El señor Romero estaba en la entrada del congelador, pero se veía diferente. Su sonrisa había desaparecido. Sus ojos, siempre amables, ahora eran duros, fríos, como piedras. Las reglas, Daniel, las reglas existían para protegerte, para mantenerte a salvo, pero las rompiste, miraste a la mujer, abriste el congelador y ahora dio un paso adelante. Luego otro. Sus movimientos eran extraños, entrecortados, como una película en stop motion. Ahora formarás parte del Supernoche, como todos los demás, como todos los que rompen las reglas. Corrí, salí del congelador y corrí hacia la salida, pero las puertas estaban cerradas, completamente cerradas. Las golpeé con los puños. Nada, no se movían. «No es la hora, Daniel», dijo el señor Romero desde atrás. Su voz llenaba todo el supermercado. Venía de todas partes. «Las puertas se abren a las 8. Hasta entonces, eres nuestro». Las luces empezaron a apagarse, una por una, pasillo por pasillo. La oscuridad se acercaba, y en esa oscuridad podía ver formas moviéndose, todas las cosas que había evitado mirar, todas las reglas que había seguido, ahora venían por mí. Corrí hacia el almacén. Tenía que haber otra salida, una puerta trasera, una ventana, algo. El almacén estaba oscuro. Usé la luz de mi celular para ver, cajas y más cajas, estantes hasta el techo, pero al fondo vi algo, una puerta pequeña, con un letrero que decía «Salida de emergencia». Corrí hacia ella. Detrás de mí podía escuchar pasos, muchos pasos, el sonido de arrastrarse, de gatear, de deslizarse. Llegué a la puerta y la empujé. Se abrió. Del otro lado había otro pasillo, igual que los del supermercado, con las mismas luces fluorescentes, los mismos estantes. Era exactamente el pasillo 7. Imposible. Cerré la puerta y corrí en otra dirección. Encontré otra puerta, la abrí, otro pasillo, el pasillo 3, donde siempre aparecía la mujer de blanco. El supermercado era un laberinto, un loop infinito. No había salida. Me dejé caer contra una pared. Esto era el fin. No había escapatoria. Las reglas habían sido claras y las había roto. Entonces mi celular sonó. Era un mensaje de WhatsApp, de un número desconocido. Lo abrí. «Hay una manera de salir, pero tienes que confiar. Pasillo 9. Hay un pasillo que no ves. Cuenta los pasillos desde la entrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y salta al siguiente. Ahí está el pasillo 9, la salida real, pasillo 9. Pero el supermercado solo tenía 8 pasillos, ¿o no? No tenía nada que perder. Me levanté y corrí hacia la entrada. Empecé a contar. Pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3. La mujer de blanco estaba ahí, mirándome. Pasillo 4, pasillo 5, pasillo 6, pasillo 7, completamente oscuro. Pasillo 8. Y luego, nada, la pared. Pero si miraba con atención, había algo raro. La pared tenía una textura diferente, como un papel tapiz, un trampantojo. Extendí la mano. Mis dedos pasaron a través de la pared. Era una ilusión. Di un paso adelante. La pared desapareció, y ahí estaba, el pasillo 9, polvoriento, viejo, con luces parpadeantes. Al final, una puerta roja, con un letrero luminoso que decía «Salida». Corrí. Los pasos detrás de mí se intensificaron. Podía sentir presencias alcanzándome, dedos fríos rozando mi espalda, respiraciones en mi cuello. Llegué a la puerta roja, la abrí de un empujón y caí, literalmente caí, porque del otro lado no había piso, solo oscuridad. Caí por lo que pareció una eternidad, cayendo y cayendo en un vacío absoluto. Luego golpeé algo, duro, frío,
linóleo. Abrí los ojos. Estaba en el supermercado, frente a las puertas de entrada. Las luces estaban encendidas. El reloj en la pared marcaba las 7:58 de la mañana. 2 minutos para las 8. Me levanté. Mi cuerpo dolía. Tenía moretones, rasguños, pero estaba ahí. Estaba vivo. A las 8 de la mañana, las puertas se abrieron. Salí. No miré atrás. Solo salí y seguí caminando. Caminé bajo el sol de la mañana. Caminé hasta que mis piernas no pudieron más. Luego tomé un camión. Llegué a mi casa. Cerré la puerta con seguro. Me metí a la cama y dormí durante 18 horas seguidas. Cuando desperté, revisé mi celular. El mensaje había desaparecido. No había registro de él, como si nunca hubiera existido. Nunca volví al supernoche, ni para recoger mi último pago, ni para dar explicaciones. Simplemente desaparecí. Pasó una semana, luego 2, luego un mes. Conseguí otro trabajo, uno normal, de día, en una tienda de electrónicos. Pagaba menos, pero era seguro, era real. Pero a veces, en la noche, cuando estoy a punto de dormir, escucho ese zumbido, el zumbido de las luces fluorescentes. Y cuando voy al supermercado cerca de mi casa, un supermercado normal, siempre cuento los pasillos para asegurarme de que son los correctos, de que no hay un pasillo 9 escondido. Y hace una semana vi algo que me heló la sangre. Estaba en el centro, comprando ropa. Entré a una plaza comercial y ahí, en el tercer piso, había una tienda nueva, con un letrero de neón azul, Supernoche, mismo logo, mismo nombre, diferente ubicación. Me acerqué. Las ventanas estaban cubiertas con viniles oscuros. Había un letrero en la puerta: solicitamos personal, turno nocturno, excelente paga. Y abajo, en letra pequeña, preguntar por el señor Romero. Me alejé, rápido, pero mientras caminaba, vi a un chico joven acercarse a la puerta, desesperado, necesitado, exactamente como yo hace meses. Quise detenerlo, advertirle, pero ¿qué le diría? ¿Que hay reglas extrañas? ¿Que hay cosas en la oscuridad? ¿Que el edificio es un laberinto que se alimenta de empleados desesperados? No me creería. Yo tampoco me habría creído, así que lo dejé ir. Vi cómo entraba, vi cómo las puertas automáticas se cerraban detrás de él, y sé que en unos días él también tendrá una historia que contar, si es que logra salir para contarla, porque el supernoche está en todas partes, en tu ciudad, en tu colonia. Solo tienes que estar lo suficientemente desesperado para buscarlo, y cuando lo encuentres, cuando veas ese letrero de neón azul parpadeando en la noche, cuando veas la oferta de trabajo que es demasiado buena para ser verdad, acuérdate de mi historia, acuérdate de las reglas, y sobre todo, acuérdate de que las reglas existen por una razón, no para protegerte del supermercado, sino para proteger al supermercado de ti, porque cuando empiezas a romper las reglas, cuando empiezas a ver lo que realmente hay ahí, es cuando el edificio se da cuenta de que sabes demasiado, y entonces ya no eres un empleado, eres parte del inventario. Antes de irte a dormir esta noche, mira por tu ventana. Si ves un resplandor azul en la distancia, un letrero parpadeando en la oscuridad, aléjate. No importa cuánto necesites el dinero, no importa cuán desesperado estés, porque hay trabajos que pagan bien por una razón, y esa razón es que muy pocos viven para gastarse ese dinero. Yo tuve suerte, salí, pero a veces en mis pesadillas sigo ahí, sigo en esos pasillos infinitos, siguiendo reglas que no puedo romper, viendo cosas que no debería ver. Y lo peor es que parte de mí, una parte pequeña y oscura, extraña el supernoche, extraña la adrenalina, el terror, la sensación de estar vivo precisamente porque podrías morir en cualquier momento. Dicen que el miedo es adictivo, que una vez que lo pruebas, una vez que cruzas ese límite, nunca eres el mismo. Tienen razón, así que te dejo con una pregunta, la misma que me hago cada noche antes de cerrar los ojos. Si mañana necesitaras dinero, si tuvieras deudas, renta sin pagar, una familia que alimentar, si vieras ese letrero de neón azul, ofreciendo un trabajo fácil con excelente paga, ¿lo tomarías? ¿Seguirías las reglas? ¿O intentarías descubrir la verdad? Piénsalo bien, porque en el supernoche, una decisión puede ser la diferencia entre salir por esas puertas cada mañana o convertirte en otra sombra más entre los pasillos. Ahora, si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia, te pido un favor: suscríbete al canal,
Dale like, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y en los comentarios, dime, ¿has visto algún supernoche en tu ciudad? ¿Has trabajado en algún lugar con reglas extrañas? Cuéntame, porque quizás no estoy solo, quizás hay más gente como yo, gente que escapó o gente que sigue ahí, trabajando noche tras noche, siguiendo las reglas. Y si alguien que está escuchando esto trabaja ahí, ahora mismo, si estás en ese supermercado en este momento, si encontraste este video buscando respuestas, déjame decirte algo. Busca el pasillo 9. Cuando las cosas se pongan peor, cuando sientas que no hay salida, cuenta los pasillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y da un paso más allá. Ahí está la salida, pero ten cuidado, porque una vez que salgas, una vez que escapes del supernoche, siempre sabrás que está ahí, esperando, creciendo, abriéndose en nuevas ubicaciones, alimentándose de la desesperación humana, un turno nocturno a la vez. Buenas noches, o buenos días, dependiendo de cuándo estés escuchando esto. Y recuerda, si las luces parpadean 3 veces, quédate quieto, completamente quieto, porque en el silencio que sigue, ellos están contando para asegurarse de que todos los que entraron salgan o se queden para siempre.